Armand Monet tiene un máster en informática por la Universidad de Texas y ahora mismo está doctorando en la Pompeu Fabra en Barcelona en temas relacionados con interacción persona-información digital. Una cosa que debe ser, aparte de muy bonita, apasionante y que probablemente sea la base de lo que nos va a presentar. Yo vi una presentación suya en Donosti y a pesar de que tuvo problemas con los medios, cosa que también nos ha pasado hoy, fue una presentación fantástica. Entonces, como hoy no va a tener ningún problema, pues lo de hoy va a ser sublime. Okay. Él, además de esto, dirige en Instagram el área de I+D y está trabajando en temas de procesamiento y visualización de datos que, como digo, vamos a poder ver ampliamente. Así que, venga. Muchas gracias. Ayman, buenas tardes. Mi trabajo está bastante ligado a la visualización de datos. ¿Vale? Nosotros intentamos empoderar a los profesionales para trabajar con datos, para poder comunicar con datos y asumir responsabilidad de sus propios datos. Dicho de otras palabras, un poco filosóficamente, trabajamos en la democratización del trabajo con datos, que todos los ciudadanos pueden hacer esta práctica. Hoy en día sabemos todos que vivimos en la edad de Big Data, ¿vale? Tenemos sensores por todo lado y esos sensores están recogiendo datos. Un sensor no es necesariamente un aparato electrónico que coge datos electrónicos. Twitter es un sensor, Facebook es un sensor, un periódico puede ser considerado de una manera u otra como un sensor, ¿vale? Entonces, hoy en día este número de sensores es tan grande y los datos que están generando son tan inmensos que hay una presión sobre los profesionales de distintos campos para aprovecharlos, para integrarlos en su práctica, para intentar hacer soluciones que sean más inteligentes. Esto la puse ayer, esta diapositiva, porque hoy en día el tema de datos es un tema un poco frágil, ¿vale? Crea retos y crea problemas también. O sea, se acercó a nosotros un director de un periódico mayor de España a finales de 2011. Me ha dicho, Ayman, necesito identificar las personas las más activas en las revoluciones árabes. Estos quienes están mandando estas revoluciones a través de Twitter. ¿Quiénes son estas personas? Quiero saber el perfil de cada uno, ¿vale? Quiero que vayas a Twitter, recoger estos datos, ¿vale? Y yo quiero redactar artículos presentando a estas personas. Yo negué de hacer el trabajo absolutamente, porque pondré en peligro a estas personas, ¿vale? Este jefe de periódico no podría ver que si publica estos artículos arriesga a estas personas. Entonces, el tema de datos es un tema frágil y es un tema también que empieza a tener un cierto ritmo. Yo acabo de ser padre hace 3 semanas y tengo aquí una aplicación en el iPad para recoger datos sobre mi hijo. Cada vez que come, cada vez que toma el pecho, cada vez que cambio el pañal, todos esos datos están recogidos ya sobre este niño. Y este niño nace en la edad de sensores, en la edad de datos. A veces lo quería comparar un poco con Merkel, porque ni él ni Merkel querían que los datos suyos sean recogidos por otra persona. Entonces, todo el tema de datos es un tema bastante sensible y durante la presentación voy a presentar algunos temas de estos, ¿vale? Los profesionales hoy en día tienen preguntas muy serias, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo podemos estudiar la relación entre tráfico y polución? ¿Cómo podemos escoger un sitio específico en la ciudad para construir una ópera o un teatro? ¿O cómo podemos hacer que las rutas de transporte sean más ecologísticas? ¿Vale? Entonces, la manera de tratar estas preguntas debe tener una relación fuerte con datos, con estudios de datos. Y los profesionales necesitan métodos y herramientas. Y una herramienta mayor es la visualización de datos, para entender qué datos tienen a mano. La visualización es una práctica humana, desde luego, no es algo nuevo que acaba de surgir hoy en día, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos, aquí tenéis una placa metálica que hemos plasmado sobre una nave espacial que hemos mandado en los años 70. Por si acaso un extraterrestre pilla esta nave, puede entender algo de la raza humana.
también dibujos que se están retransmitiendo por otras generaciones. O sea, una generación desde 10.000 años pinta algo en una pared, en una cueva, ¿vale? Y veis los niños de la escuela hoy en día retransmitiendo este mensaje. Este mensaje se capta y se retransmite. Y la visualización es un medio de este tipo. Pero hablamos un poco más en serio. O sea, ¿cómo trabajamos con datos urbanos, con datos de ciudades y tal? Hace falta recoger los datos, cuidar temas de privacidad y luego manejar cantidades enormes de datos, hacer data mining y modelar un poco los datos, luego visualizarlos, estudiar lo que sale en la visualización, definir índices, definir patrones, ¿vale? Y de esto sacar conclusiones. Y podéis ver que hay muchos perfiles distintos de gente que se involucran en este proceso. Desde políticos, analistas, diseñadores, estadísticos, de todos tipos. Y la manera que estos profesionales comunican entre sí, de un estadístico a un diseñador, por ejemplo, de un analista a un político, es a través de la visualización o del sketch. Entonces, la visualización es el juego que tiene en este contexto. Es un medio de comunicación. En cada edad humana hemos tenido nuestras herramientas. En la edad de piedra hemos tenido herramientas de piedra. En la edad espacial hemos desarrollado herramientas para poder trabajar en el espacio. Hoy en día estamos trabajando en desarrollar herramientas para trabajar con datos. Es donde estamos hoy en día en el mundo. Lo que tenemos ahora mismo como herramientas no son tan buenos, ¿vale? O sea, tenemos el Excel, tenemos algunas aplicaciones de Business Intelligence que son bastante buenos para su campo, tenemos frameworks de estadística que son bastante cerrados y tenemos aplicaciones hechas por casos específicos, por ejemplo, para una cierta empresa, casos muy cerrados. Entonces, no disponemos de herramientas como tornillos, como de este tipo, como esponjas de datos, como mezcladores de datos, como picadores de datos, como moldes de datos, cables, tal, para poder trabajar con los datos. ¿Vale? No tenemos las herramientas hoy en día que todo el mundo puede utilizar para trabajar con datos. Hay de todo, sí, y hay mucho, sí, pero no hay lo adecuado, no existe esto. Necesitamos una relación bastante más directa con los datos. Hemos visto con las presentaciones antes que hay data portals, y hay muchos datos, hay datasets, una cantidad enorme de datasets en cada data portal. Pero esto no llega al ciudadano. El ciudadano necesita una relación bastante más directa con los datos. Ahora vamos a ver qué significa esto. Necesitamos también una libertad para explorar y testear nuevas ideas con los datos. Necesitamos algo que nos permite hacer esto, de sketchear libremente, de ver si ponemos los datos de una cierta perspectiva que sale o de otra perspectiva también que sale y comparar estas cosas. Y también necesitamos comunicar con datos, o sea, necesitamos dar pruebas de lo que estamos pensando, pruebas de nuestras ideas, y esto a través de los datos. Al final de todo, tenemos que tener en cuenta que la práctica de visualización de datos es una práctica bastante subjetiva. No es una cosa objetiva. Alguien que dice que esta visualización es una visualización que muestra algo de una manera objetiva, significa que él está intentando que su visualización pinta como objetiva, pero no lo es. Al final, lo que hacemos, cada uno cuando visualiza sus propios datos, lo hace a su manera. La manera de codificar los colores, la manera de escoger los datos, la manera de formatear los datos, de ordenar, de todo esto, de visualizar. Cada paso es un paso subjetivo, ¿vale? Pero eso no es arte tampoco. Nosotros, en este contexto, como una empresa, hemos decidido de intentar crear una herramienta que permite a los demás de trabajar con datos libremente, ¿vale? No la tenemos totalmente aún, pero tenemos como una primera aproximación. Se llama Quadrigram, podéis ver en la web quadrigram.com. Es una herramienta que permite a cualquier persona que tiene un PC normal de construir programas con datos, de conectar a cualquier fichero de datos.
o a cualquier fuente de datos de utilizar módulos específicos que hacen operaciones específicas, de encadenar estos módulos, de construir procesos complejos y más bien al final de terminar haciendo visualizaciones interactivas. Esta manera de sketchear y de trabajar orgánicamente con los datos hemos visto que empieza a liberar un poco esta práctica, a darla a la gente, al ciudadano, que cada persona puede ahora tener su propia perspectiva, tener sus propias preguntas y sus propias respuestas a través de trabajo de datos. Esto es Quadrigram. Además de Quadrigram, fuimos haciendo una variedad de proyectos que me gusta presentaros. Y esos proyectos son proyectos típicos de Smart Cities y que muestran a qué pueden servir los datos. Estos es de los años 2006-2007. Éramos entre los primeros que utilizaron datos de las redes sociales para estudiar movidas de turistas. Aquí en Barcelona podemos ver que los turistas cómo mueven en Barcelona según las fotos que cuelgan en Flickr, que cada foto al final tiene una localidad, una geolocalización y un tiempo. Y a través de esto podemos retrasar el camino del turista. Podemos ver que los turistas no andan entre la Sagrada Familia y el centro, van en metro, a pesar de que en esta zona hay muchas cosas. Entonces esto puede dar pista a los ayuntamientos para mejorar la oferta turística o destacar cosas que están en el medio y tal. También hemos aplicado el mismo concepto sobre España y hemos visto que no hay nada de intercambio de turismo entre Portugal, no está muy claro ahora, y España. Sin embargo, hay mucho intercambio entre Madrid y Barcelona. Y de hecho, hay una relación extraña un poco entre el partido Barça-Madrid y las movidas de turistas entre Barcelona y Madrid, de hecho. Y podéis explorar distintos patrones y de esto hacer estudios aprofundizados sobre el turismo en el país. Aquí la relación. Vale. También hemos explorado el comportamiento social a través del uso de sistemas urbanos. Por ejemplo, tenemos en Barcelona un sistema de bicicletas que se llama B-Sync. Arriba de todo podéis ver el alcalde de Barcelona que estaba explicando este sistema. Detrás de él había una proyección sobre una mapa 3D, de hecho, un heatmap que muestra cómo la gente mueva en la ciudad a través del uso de aquel sistema. Podemos ver cómo la gente mueve de un barrio a otro según qué hora y tal. Y podemos también entender cosas. Por ejemplo, cómo influye un cierto concierto a la ciudad, una cierta huelga, una cierta manifestación. Podemos medir cuál es la influencia de esto. A vuestra izquierda podéis ver otro proyecto que es con los datos de telefonía en Ginebra. Podemos ver cómo los barrios hablan entre sí, qué barrio habla con qué barrio. De hecho, también podemos destacar un poco qué nacionalidad habla con qué nacionalidad y tal dentro de la ciudad. Es un estudio bastante interesante, podéis buscarlo en la web. Se llama Genève Ville Vivante. Lo clásico es trabajar con sensores físicos. Aquí en Zaragoza, si no me equivoco. Hemos estudiado el tráfico en Zaragoza a través de sensores instalados en la ciudad. Esto es un estudio bastante clásico, donde se compara, por ejemplo, el cambio de temperatura con el cambio de tráfico y podemos ver cómo la gente se desplaza entre un punto y otro en la ciudad utilizando los coches. Eso es un estudio bastante clásico hoy en día. En París nos han dado un listado grande de los nombres acordados a los recién nacidos. Y nos han pedido hacer algo con ello. Pues hemos hecho un detector de popularidad de los nombres, cómo cambian a través de los años, más bien a través de los días y los meses. Y lo chulo que podéis notar una caída enorme en los nombres de Nicolás y Carla antes de las elecciones francesas. Pues notar que vale, Nicolás no va a tener mucho éxito. Podéis hacer predicciones políticas con estos datos. Chulo. Otro conjunto de datos que nos ha caído es, o sea, los datos antiguos
desde la edad de mi abuelo. O sea, aquí una colección de fotos muy antigua de Nueva York, ¿vale? Que hemos luchado mucho para geoposicionarla y hemos hecho aquella aplicación que permite a la gente de explorar cómo estaba la ciudad hace tiempo, volver atrás en el tiempo y ver cómo estaba tu barrio o la zona donde vives o la zona donde trabajas, ¿vale? Y cómo ha evolucionado poquito a poco la ciudad. Es una manera chula de recuperar estos datos y de dar vida a archivos antiguos. Mientras que los datos públicos de los ayuntamientos, los open data, son muy importantes, muy fundamentales en nuestra movida también, hay que contar con los datos del sector privado. Hay que saber que el sector privado hoy en día está intentando monitorizar, capitalizar encima de los datos que tiene. Y ahora muestro más ejemplos. Zagat es una guía, como el guía Michelin, pero en Estados Unidos, que se hizo comprar por Google recientemente. Lo que hemos hecho es coger sus recomendaciones y cruzarlas con los comentarios que hemos podido pillar por la web. O sea, los restaurantes también, la gente les comenta en la web y también el experto de Zagat va a visitar el restaurante. Entonces tenemos ambas cosas. Al cruzar ambas cosas, salen patrones nuevos. Y aquí es una aplicación que permite no al consumidor, sino al propietario del restaurante de compararse delante de su recinto, de los restaurantes que tiene alrededor, de la competencia directa, y ver también los comentarios que pone la gente sobre su restaurante. Creo que al propietario le interesa bastante más qué dice la gente que qué dice el experto. Bueno, el experto también es muy importante, ¿vale? Pero aquí puede ver ambas cosas y puede elegir qué grado de importancia aportar a cada tema entre calidad de comida, calidad de servicios y... ¿Cuál es la última? Decoración. Bueno. Como decía yo, la red social puede actuar como sensor, utilizando las redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook y ¿qué más? Twitter, Facebook, creo que LinkedIn también. Hemos podido analizar un poquito las elecciones catalanas con poquísimos datos. No estamos hablando de Big Data aquí, estamos hablando de 15.000, 20.000 puntos de datos, 30.000 puntos de datos, como máximo. ¿Vale? Y podéis ver que hemos podido, hasta un cierto punto, entender profundamente las elecciones catalanas, cómo han ido. ¿Vale? O sea, por ejemplo, aquí tenéis un network, una red de tags, de palabras claves, y podéis ver que cada partido, su diálogo, cómo conecta con estas palabras claves, como por ejemplo la palabra 25N de noviembre, que era una manifestación grande en Barcelona. Entonces, podéis ver quién la ha apoyado, quién no la ha apoyado y tal. Y podéis ver por media cuál es el discurso de cada partido. Que hay el partido pirata, por ejemplo, que está muy puesto en YouTube, sacando vídeos a saco, y hay otros partidos que están bastante más metidos en Twitter. Cada partido tiene su comportamiento un poco distinto y podemos distinguir entre ellos de esta manera. Destaco este proyecto porque el objetivo es de ayudar al ciudadano de hacer lo mismo. Esto no necesita un experto al fin del día, ¿vale? Hay aplicaciones, hay herramientas, o vamos a tener herramientas pronto que permiten a cualquier persona de vosotros de hacer un estudio similar. De hecho, no necesitáis monitorizar las elecciones, podéis monitorizar la reputación de vuestra propia marca, de empresa, o de ciudad, o de barrio, o lo que sea. La monitorización hoy en día es una cosa que cualquier persona puede asumir. No estamos allá aún, pero estamos justo a un paso de tener aquel sistema que estamos desarrollando nosotros. Este sistema, al final, solo pide que especificáis lo que queréis monitorizar. O sea, quiero estas palabras en YouTube, en Twitter, estos canales en YouTube, estas páginas en Facebook, no sé qué, no sé cuál. Elegéis esto. El sistema trae los datos automáticamente y luego hace una visualización básica, ¿vale? La gente también puede hacer más visualizaciones porque tendrá los datos a mano. También otro ejemplo de cómo podemos trabajar con datos públicos. Aquí los datos de
approval. ¿Qué es approval en castellano? Bueno, la popularidad de los presidentes de Estados Unidos, ¿vale?, en comparación con lo que está pasando a nivel económico y administrativo. ¿Vale? Los eventos económicos y los eventos administrativos. Siento que no está muy claro la diapositiva. Nos alejamos un poquito de la política para volver un poquito más tarde. Hablamos un poco de turismo. En Canarias tienen, bueno, varias islas, claro, y la oferta turística está bastante compartida entre estas islas. No hay bueno, para ir allí hay que hacer vueltas entre las islas si queréis hacer varias cosas. Entonces los turistas la están liando. El gobierno de Canarias nos pidió hacer una aplicación que permite al turista de ver toda la oferta turística y de elegir un conjunto adecuado de actividades que puede hacer en una localidad específica, en una sola isla, por ejemplo. Si voy a Tenerife, ¿qué me pasa? Puedo hacer tal, donde no sé qué, no sé cuál. Y se organizan a través de esto. Es una manera de recoger datos del sector privado, de las ofertas turísticas, y hacer una aplicación que permite a la gente de aprovechar estos datos. De vuelta a la política, un proyecto mayor que hemos tenido en el año pasado era Siria. Esto a principios de 2012, estoy hablando. Este proyecto es a principios de 2012. Aún el conflicto sirio no estaba tan disparado que hoy en día. ¿Vale? Hemos recogido todos los eventos que hemos podido encontrar en periódicos, en los medios también, y hemos clasificado los eventos que han ocurrido por fecha. Este día hubo una bomba, este día hubo un bombardeamiento, este día hubo una manifestación, este día hubo tal. Entonces, hemos empezado a ver patrones en el conflicto sirio cuando hemos puesto estos datos por el tiempo. O sea, aquí arriba a la derecha podemos ver los eventos que salen, cómo solapan con los eventos del ONU, básicamente, que está pasando en el Consejo de Seguridad en el ONU, ¿vale? Con el tema y comparándolo con los eventos que están pasando en Siria. Podéis notar en algún momento hay una curva roja muy fuerte que dispara, y es el momento que el conflicto sirio cambió de rumbo de algo como perturbancias a una guerra civil bastante fuerte. Esto ocurrió en 3 días. Esto es algo que hemos destacado nosotros mismos. Nadie lo ha pillado así, de esta manera. Y podéis ver también, si hacemos un zoom sobre alguna zona en Siria, podemos ver los puntos calientes donde están, ¿vale? Y la distribución de los eventos. O sea, verde son manifestaciones, rojo son explosiones y amarillo es tiroteo. Lo siento por esto, pero es lo que hay. Vale, y podéis ver que un patrón también que hemos destacado nosotros es que el conflicto cambia después de un largo periodo de bombardeo, que es rojo. El rojo hace que cambiar el conflicto de algo verde a algo amarillo. O sea, antes eran manifestaciones. Pasa algo muy fuerte de rojo y empieza el conflicto a ir más por el militar. También hemos analizado el conflicto sirio en las redes sociales. Y ahí hemos descubierto que los principales actores en las redes sociales son totalmente desconocidos. Nadie conoce exactamente a esta gente. O sea, y al final hemos dado cuenta que son grupos fundamentalistas que hoy en día están conocidos, pero a principios de 2012 nadie les conocía y eran los que movían la red social a saco, eran los que compartían más información en la red social. Y podemos ver de qué país vienen o con qué país hablan y qué país les escucha y tal. Esto resuma más o menos unos años nuestros de trabajar con datos, ¿vale? Y hemos trabajado con, como habéis visto, de datos públicos, datos privados, datos que hemos coleccionado nosotros mismos, datos de empresas, datos de gobiernos, datos de personas, datos individuales y datos de grupos. Entonces, durante esta época hemos visto que hay varios retos
en trabajar con datos. Primero de todo, tenemos el reto entre que mientras que hay Open Data, ¿vale? También hay muchos datos protegidos, normal. Sin embargo, tenemos esperanza ahí porque el sector privado empieza a notar que yo puedo aprovechar mis datos, les puedo vender de otra manera. Entonces, hay una empresa, por ejemplo, en el Oriente Próximo que se llama Aramex, es como DHL, ¿vale? Pero en el Oriente Próximo, es una empresa de correos, ¿vale? Entonces, esta gente quiere, de los datos que tienen de intercambio de paquetes, quieren hacer una aplicación que aconseja a la gente sobre el estado de la red de transporte en un cierto país. ¿Vale? Por ejemplo, más bien entre países. Con el conflicto sirio quieren ver el tránsito de mercancía, cómo está afectado y por qué vías los camiones tienen que ir. Y podemos utilizar los datos de envío y recibo de paquetes de correo para predecir esto. Estamos trabajando este proyecto ahora. Entonces, el sector privado sí que empieza a entrar en juego y yo creo que tenemos que animarlo, porque claro que pueden aprovechar, pueden sacar algo de ello. Otro tema importante que nadie ha comentado, y yo me gusta siempre comentar porque a mí me tocó personalmente, es el aspecto cultural del trabajo con datos. Ahora sí llevo mi móvil y voy haciendo vueltas en Gijón, geoposicionando las nuevas tiendas que acaban de abrir hace de 6 meses hasta ahora y las que han cerrado para hacer un estudio sobre el impacto de la crisis sobre Gijón. Creo que a la gente le agradece esto o ve esto como algo positivo, ¿no? Sino neutral. Nadie me va a pegar una hostia, nadie me va a amenazar, ¿verdad? Pues yo hice lo mismo en el Líbano y me amenazaron, porque claro, la gente ahí, si estáis geoposicionando su localidad, van a pensar que esos datos van a ir al enemigo, el enemigo les va a bombardear y no sé qué, no sé cuál. Todo un jaleo. Entonces, el aspecto cultural de trabajar con datos es muy frágil. ¿Y eso qué implica? Que vuestros modelos de Smart City no se aplican, por ejemplo, a otras culturas. Tenemos que cuidar esto. Cuando una ciudad que está pensando en gemelear, se dice, en hacer gemelos con otra ciudad de otra cultura, hay que cuidar muchas cosas. Tenemos un gap sociotécnico muy grande, ¿vale? Como hemos visto en la ponencia de antes, las personas que están de background técnicas se consideran como el canal que provee estos datos de los ayuntamientos al ciudadano, ¿verdad? Esto es porque hay hoy en día un gap grande sociotécnico, que nosotros como ciudadanos no disponemos de verdad de la potencia de trabajar con datos y de hacer lo que nos da la gana. ¿Quién puede de verdad utilizar hoy en día los datos sobre educación para decidir a qué escuela mandar su hijo? Es una pregunta que me pregunto a mí mismo, ¿vale? O sea, aún tenemos un gap grande y nosotros mismos, como empresa, queremos contribuir ahí muchísimo. ¿Vale? Queremos ayudar a la gente que pueda asumir este trabajo por sí misma. Claro, por el tema de privacidad y seguridad, también hoy en día, después de todo lo que se está destacando últimamente de leaks, de no sé qué, de espionaje, de tal, hace falta un framework legal para trabajar con datos, para que nos relajemos ya, para que nos podamos como profesionales hacer nuestro trabajo. Nosotros respetamos muy bien la libertad de los demás, su seguridad, su identidad. Nunca revelemos una persona, nunca ponemos a alguien a riesgo, pero vemos el potencial cada día. Cada día yo puedo engañar a gente trabajando con datos. De hecho, nos vienen empresas y nos piden hacer exactamente esto. Yo di un ejemplo, puedo dar 5. Puedo dar un ejemplo de un banco que nos pide evaluar sus trabajadores según la actividad de los ordenadores. La gente, claro, cuando llega al trabajo, o sea, llega deprisa, trabaja la primera hora muy deprisa, normal. Luego se relajan a las 11, 12 con café, no sé qué. Entonces, las tareas tardan más durante el medio del día que al principio del día. Eso es un comportamiento humano normal. Yo puedo utilizarlo para pedir que, bueno, para engañar
a los trabajadores del banco y decir, fulano no está trabajando bien, que está relajando a mediodía, o puedo destacar un comportamiento social normal. De hecho, con los datos del banco, una cosa chula que ocurrió es que al final hemos visto que los terminales de los bancos, los más activos, los más buenos, eran máquinas, no eran humanos. Pero esto no significa para nada cerrar las tiendas y dejar solamente las máquinas en funcionamiento. Cada cosa tiene su utilidad. Entonces, como conclusiones, diría que las ciudades son muy vivas, súper vivas, y están produciendo muchísimos datos. Y los datos son como una materia viva que podemos utilizar nosotros para montar lo que nos da la gana. ¿Vale? Para poder hacer soluciones smart, inteligentes, necesitamos utilizar estos datos como esta materia e integrarla en nuestro proceso. Es donde vamos. Cada profesional que no practica esto va a quedar un poco fuera de nuestra edad. O sea, en francés se dice démodé. Siempre hay, siempre, regla de oro, siempre hay demasiados datos y siempre faltan ideas. Nunca lo opuesto. Nunca hay ideas y faltan datos. Siempre hay muchos datos y faltan ideas. Entonces tenemos que buscar las ideas más que los datos. Los datos vendrán solos. Y muy importante notar que a los profesionales les faltan estas herramientas. Entonces, no es que el mundo de datos está lejos de ustedes. No es verdad. Todos ustedes pueden trabajar con Twitter, pueden escribir un blog de periodismo. ¿Y por qué no pueden trabajar con datos? Tenéis la potencia de hacerlo. Lo que os falta son las herramientas y estamos en ello. Un par de años ojalá tendréis todo. Entonces también hay unos retos, los que expliqué rápidamente, a cuidar y para trabajar con datos. Y con esto cierro mi ponencia. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa, le puedo debatir. Gracias. Gracias. Y si cualquier persona quiere mandarme cualquier cosa, estoy a ayman@quadrigram.com, por favor. Estaré al oído. ¿Preguntas? Muchas, ojalá. Ayman, Sí. Ayman, ¿no? Ayman, perfecto. Ayman. Esa gráfica, ¿puedes poner esa gráfica de Estados Unidos otra vez? Esa correlación que no se entendía muy bien. La roja verde. Esa. Es lo que la llamo. Sí. Tienes Clinton, Bush y Obama. Lo que hemos intentado destacar con esto es lo siguiente, que hubo alguien que ha escrito un artículo que dice es solo la economía estúpido. Está diciendo a los periodistas que si podéis ver la bolsa, podéis predecir cuánto popular es el presidente, ¿vale? Pero no es el caso. No es el caso. Que también puedes ver ahí, en este ejemplo nuestro, que la legislación, la actividad de legislación es bastante influente y tiene una influencia bastante grande. Gracias. Muy brevemente. Muchas gracias. La sensación que da es que el tratamiento de datos está muy influenciado por la ética de quien los tiene. Totalmente. ¿Y eso qué quiere decir? La ética. O sea, la ética es una cosa profesional. O la tienes o no la tienes. ¿Vale? Nosotros la tenemos. Yo la tengo. De hecho, cuando puedes ver en tus propios ojos el daño que causa el trabajo de datos a gente, ¿vale? Que aquí quizá hay un cierto nivel de protección. Pero en otros países, en otras regiones, no hay tanto. ¿Sabes? Entonces, sí que puedes engañar muchísimo a una persona. O sea, aquí una persona delincuente de menor de edad, ¿vale? Nunca pronuncian su nombre a la tele. ¿Vale? Imagina que en otros países esto sí que pasa. El daño que puede causar esto a esta persona, a su familia, a su recinto, a todo esto. Sí, la ética aquí es muy, muy importante, clave. Clave. Hola. Y por ejemplo, en ese caso de la ética,
¿dónde está el límite? Por ejemplo, imagínate que llega una empresa que te proporciona una serie de datos y te pide un patrón para determinar qué personas son susceptibles de desarrollar un tipo de dolencia en los próximos 10 años. Y digamos que de esa cantidad de datos, porque han visto algún tipo de correlación, se puede inferir que hay una serie de personas que pueden quedar marginadas de un seguro médico, por decir algo. Sabes, hace unos 5, 6, 7 años más o menos de este rango, fue a muchas conferencias de informática. Yo estaba muy metido en informática, menos en datos. Y ahí se hablaba mucho de privacidad, con las redes sociales y tal y cual, ¿vale? Y cómo proteger la privacidad. Siempre hablaban de esto a final de la ponencia o del artículo o de la publicación. Lo mencionaban ahí, que disculpa, hay que cuidar la privacidad, que es algo importante, ¿vale? Pero no hay un framework, no hay leyes, no hay, si quieres, unas reglas claras para todo el mundo para aplicar. Nos tenemos que inventar las nuestras. Yo me invento las mías. Y en este caso, por ejemplo, si la gente que estoy investigando no están conscientes que yo tengo estos datos y que quiero sacar este resultado y no están de acuerdo, no lo haré. Si están de acuerdo, claro que lo haré, pero tiene que estar de acuerdo. Perdón. Cuando, por ejemplo, en este caso no se trata de una persona, de unas personas de ahora, sino que con esos datos se va a establecer un patrón para que personas en el futuro, pues digamos, se vean perjudicadas. Bueno, pues se va a ver beneficiado una empresa porque, por ejemplo, pues pueda minimizar sus riesgos o pueda estimar de otra manera esos costes. Segundo paso, siempre. Privacidad los datos, que ningún nombre sale en los datos. Que ninguna cosa sale en tu trabajo que pueda ayudar a identificar una persona o que tenga una repercusión sobre esta persona, ¿sabes? Entonces, los datos ya son anónimos y ya puedes trabajar con ellos. Esto, por ejemplo, ocurre siempre cuando estás trabajando con datos de móviles. No hay ninguna empresa de telefonía que te va a dar los datos de telefonía con los nombres de las personas. Imagina que hay un crimen que ocurre en un barrio tal, tú podrás identificar 4 personas o 5 personas que están alrededor de esta zona durante la hora de crimen. Tú no eres la policía, no es tu trabajo. No es tu trabajo de saber quién es esta persona. Ahora, el hecho que hay una persona que pasó por este sitio, no pasa nada. Este dato sí que lo puedes aprovechar. Que hay alguien que ha utilizado su tarjeta de crédito en aquel cajero, si lo quiere, puedes aprovechar este hecho para estudiar cómo un cierto evento o una cierta fiesta está influyendo a la economía de un barrio. Esto no engaña a nadie, ¿vale? Pero decir que fulanito ha consumido 100 euros, se ha emborrachado en tal bar, esto está mal. Estás rompiendo la privacidad de la gente, le estás engañando, no tienes derecho. Entonces, tú, por ejemplo, sí que verías bien, pues eso, pues utilizar modelos para que, por ejemplo, de cara al futuro, una persona que no haya nacido hoy, pues tu hija o quien sea, por ejemplo, no pudiera tener una cobertura de seguro médico en base a los patrones de los últimos 10 años de datos médicos de hombres o mujeres de tal edad, con este perfil. Yo no trabajo mucho en montar modelos, la verdad, en hacer el análisis, ¿vale? Yo lo que hago es la herramienta. El análisis la harás tú. El problema es que cuando yo hago la herramienta, o sea, el esbozo visual, cuando hago una visualización, dije esto al principio, hay mucha subjetividad ahí. Es porque hago este proceso de una manera colaborativa. O sea, si es tu objetivo de hacer este estudio, yo te ayudo, nos ayudamos, te doy algo de mi conocimiento, me das tus objetivos y lo hacemos juntos, ¿sabes? Yo no pretendo hacer el análisis solo, ¿sabes? Eso también me protege a mí de responsabilidad cuando entramos en cosas un poco chungas. Hola, perdón por la voz. Cuando necesitas realmente mucha potencia de cálculo, necesitas tratar realmente Big Data, escalabilidad, pero a su vez tienes que tratar datos privados de una empresa que son, digamos, sensibles. Pongamos, por ejemplo, una empresa que es potencialmente contaminadora, pero necesita explotar esos datos de esa contaminación, esas emisiones que produce. ¿Cómo se conjuga, cómo se hace la aplicación? Porque son esos datos susceptibles y privados y a su vez necesitas
herramientas en la nube y necesitas realmente mucha capacidad de cálculo. Mira, yo creo que la primera línea de defensa de aquellas empresas, hoy en día, en mi contexto de trabajo, no sé en el mundo, pero en lo que veo yo, en mi contexto de trabajo, es un NDA, un Non-Disclosure Agreement, un papel que firmes. O sea, si tienen confianza contigo, trabajarán contigo. Si no tienen confianza contigo, aunque hagas lo que hagas técnicamente, no van a trabajar contigo. O sea, el primero es darles y construir esta confianza, ¿vale? Y también esto es un comportamiento propio tuyo durante todo el proyecto, donde metes los datos, ¿vale? ¿Cómo hablas de los datos? Si te ven que estás muy entretenido trabajando con los datos, quizá no le van a gustar mucho esto, ¿sabes? O sea, tu comportamiento durante el proyecto es muy importante. Bastante más que las soluciones técnicas, créeme. Quizás has comentado que no entras en modelización, pero permíteme avanzar ahí. Y te digo porque justamente en el Ayuntamiento de Barcelona el planteamiento que estamos teniendo ahora es del Open Data que tenemos, cómo dar información para tomar decisiones. Aquí hay dos tipos de decisiones. La decisión del Ayuntamiento para prestar un mejor servicio puede ser de decisiones en tiempo real o pueden ser decisiones de planificación a medio y largo plazo. Pero en cualquier caso, cuando tú tienes una realidad, quieras o no, cuando la visualizas la estás modelizando porque la estás haciendo un elemento abstracto. Si sabes qué relación hay entre un sistema que está funcionando y los inputs que ofrecen unos outputs, por tanto, estás modelizando, puedes llegar a realmente a prever que en un futuro, si pasan cosas, si tienes esos inputs, tendrás esos outputs. Por tanto, con la lógica de la simulación, aquí entramos en un nuevo escenario. No tanto analizar la realidad para ver cómo se comporta, sino para prever la realidad, para ver cómo vas a tener que tomar decisiones previas o no. Y ahí te digo porque hemos tenido una paradoja interesante y de hecho no lo hemos disociado, pero ante una misma información de datos sobre el ayuntamiento, hemos planteado, por una parte, el hacer un espacio de Situation Room, que es cómo la ciudad toma decisiones en tiempo real en situación crítica. Pues tienes que abrir una calle para que pase una ambulancia porque es prioritario. Por tanto, hay un hecho único, has modelizado la realidad y actúas. Y la otra es la ayuda a las empresas. Y aquí quiero ir porque creo que es lo relevante para los parques que estamos aquí. La toma de decisiones cuando tienes una modelización. Por ejemplo, una de las cosas que estamos es diciendo simular qué significaría si una empresa se ubica en una calle. Porque si sabes que hay un comportamiento de consumidores en Paseo de Gracia, por ejemplo, y tienes un conjunto de tiendas que están siendo agentes, pues un desigual, un Custo, por tanto, cuando incorporas un nuevo agente en ese sistema interactúa. Perdona que enfatice, porque si ahora me dijeras qué necesidad tienes, es decir, es la modelización del futuro. Es decir, en el fondo es la simulación, una vez sé que hay un conjunto de agentes, es una ecología, ¿no? Has modelizado una realidad, cada uno de los agentes va funcionando y además tienes el agente persona, pues que si tienes una se comporta de una forma, si tienes 1 millón, pues sabemos que los turistas cuando vienen a los cruceros entran directamente y puedes llegar a modelizar comportamientos de movilidad, pero también comportamientos de compra. En este sentido, aunque no hayas trabajado en profundidad, ¿cómo ves el concepto de la simulación aplicado ya no tanto a la Big Data desde una óptica de decir, bueno, tomar decisiones en tiempo real para dar un servicio, sino para planificar y modelizar? Sabéis que vuestros vecinos, Agua de Barcelona, pueden predecir cuántas personas están mirando el partido Barça-Madrid según el consumo de agua en el descanso. O sea, tienen un modelo súper guapo que pueden decir, hoy en día en Barcelona hay tantas personas mirando el partido a través de este modelo. Pero, ¿cómo sacan este modelo? ¿Cómo llegamos al modelo? O sea, para mí, al final del día, para que puedas llegar a este nivel de complejidad en tu trabajo, de tener modelos fiables, tienes que pasar por iteraciones, ¿vale? Y es lo que es un poco empírico en este trabajo. Ese trabajo es bastante empírico. No se puede, desde mi punto de vista, alcanzar algo súper bueno del primer golpe a este nivel. Entonces, empezamos por hacer sketches, empezamos por hacer ideas y ver cuáles de las ideas empiezan a tener éxito o cuáles de las ideas empiezan a dar de verdad
respuestas a nuestras preguntas. Y cada vez que tienes una respuesta a una pregunta, te sale una nueva pregunta. Regla de oro. Con los datos, cada vez que resuelves algo, empiezas a tener una nueva idea, una cosa nueva. Y empieza la cosa a crecer. ¿Vale? Y cuando empiezas a ver un mundo más complejo, podríamos hablar en este momento de modelos, porque los rasgos de este modelo se destacan en este momento, no se pueden destacar al principio, o tendremos un modelo bastante básico. Y los modelos básicos no sirven para hacer predicciones buenas, para nada. Tienen que ser complejos. Y no es solamente de complejidad de cantidad de datos, pero más bien de cantidad de ideas y cómo se encadenan estas ideas. Es que este tipo de trabajo, si logro yo exponerlo de una manera muy guapa, muy clara, acabaré mi doctorado, yo creo. Sí, bueno, enhorabuena por la presentación. Me recuerda un poco a Numerati de Stephen Baker. No sé si conoces el libro de Baker. Hay un tema que sí que me interesa bastante y es por saber si vosotros lo habéis llegado a modelizar de alguna manera. Nosotros como Parques tenemos un grupo de empresas, un grupo de pymes, y cada una de ellas tiene unas capacidades de poder desarrollar un producto aparte del que ya desarrollan. Y hay veces te encuentras con que las relaciones o las posibles relaciones o sinergias entre empresas no son fáciles de detectar. Yeah. Porque hay veces que dices, bueno, alguien trabaja en un entorno de biotecnología, alguien tiene algo similar, luego pueden colaborar. Pero hay veces que las hibridaciones entre empresas son muy complicadas, porque no es fácil identificar que un biotecnólogo pueda desarrollar algo junto con alguien que trabaja en temas de pinturas para hacer un producto completamente innovador, ¿no? ¿Hasta qué punto os habéis encontrado con el caso de desarrollar un modelo que permita recoger datos de un entorno empresarial e identificar, a través de las capacidades de esas pymes o empresas, identificar nuevos posibles productos innovadores o posibles relaciones que puedan establecerse entre ellos? Ya, pero es que tenemos cosas hechas en este contexto, pero no es en el contexto de la empresa donde trabajo yo, es más en el contexto de la universidad de donde vengo yo, la Universidad Pompeu Fabra. ¿Vale? Ahí están trabajando en estas cosas. ¿Vale? Y están haciendo, por ejemplo, buscadores de ideas. ¿Vale? Y estos buscadores de ideas lo que cogen, lo que toman como input, son estas estructuras empresariales o estructuras de ideas lingüísticas que tienes. O sea, cuando formulas un patrón de una frase, es la misma cosa que cuando formulas una red de varias empresas que se complementan entre sí. Esta sinergia que das como input es la misma cosa que cuando das un input como frase lingüística o como empresa. La salida es un conjunto de ideas y el proyecto se llama SINAID y lo están utilizando para dar ideas para marketing, para comercializar productos. ¿Vale? Entonces, le dices casa caliente y te busca una imagen de una casa con un abrigo. ¿Vale? O sea, no es algo de inteligencia artificial, no. Es una cosa de minería de datos. Es como tener muchos datos y clasificarlos de una cierta manera e intentar coger la parte que te interesa. Al final es esto, un producto, especialmente en el ámbito de informática, ¿vale? Siempre es una reformulación de varias cosas que existen, una encadenación de varios módulos de una manera distinta. ¿Vale? Entonces, no sé si te contesté bien a tu pregunta, pero te estoy destacando en lo que conozco yo en mi contexto de trabajo es esto. ¿Sabes? Sin embargo, si tienes datos sobre estos pymes, lo que podemos hacer es coger estos datos y hacer un análisis visual. Después del análisis visual empiezas a ver patrones y estos patrones son los que te guiarán. Y como contestaba antes, después hay otra etapa. Cuando te aclaran estas ideas, empezamos a buscar ideas bastante más complejas, combinando varias cosas juntas de las que han surgido, combinando varios patrones. Y al final tendrás este modelo complejo. Es un proceso bastante fastidiado. O sea, no es una cosa transparente hoy en día para los demás. No es algo que, desde el punto de vista tecnológico, que es fácil a explicar. Sí, yo era retomando la cuestión de Josep Piqué, ¿no? A mí me estaba recordando cuando estaba oyéndote los que hemos vivido procesos similares en entornos industriales, ¿no? En el entorno industrial, cuando los que hemos trabajado en algo en control, instrumentación y demás,
pasamos por la etapa de sensorizar las plantas industriales, pasamos por la etapa de capturar datos en tiempo real, pasamos a la etapa de actuar en tiempo real con retroalimentación y saltamos a la etapa de simulación, predicción y tratar de tener sistemas adaptativos predictivos, que es un poco donde las perturbaciones entran por un lado, entran por otro lado las variables de entrada, de casuística que tengas en cada caso, y eres capaz de anticiparte de alguna manera a lo que va a ocurrir, un poco en la línea que planteaba Josep. Claro, sobre todo desde el punto de vista del que tiene que tomar decisiones, y yo creo que esa es la parte crítica, ¿no? Porque si no a veces la sensación también de cierta infointoxicación, ¿no? Aquello de lo que decías, mucho dato, mucha información, pero al final son las ideas, ¿no? Al final es para qué las voy a utilizar y con qué mecanismos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema tal vez clave, es decir, esa etapa de empezar a predecir o de empezar a actuar con, digamos, con toda esta información, ¿cómo la visualizas? O sea, ¿estás ya, digamos, en disposición de decirnos que esos elementos van a empezar a estar disponibles para tomar esas decisiones en tiempo real de forma anticipada? ¿Y en qué periodo? Hombre, se supone que hoy en día hay aplicaciones que permiten esto, ¿vale? Pero estos están en empresas bastante grandes. O sea, Telefónica tiene cosas que es similares a estos, por ejemplo. No puedo hablar de ello, pero yo vi que hay cosas de este tipo. En Google también, disculpa, en Yahoo, qué error. O sea, en Yahoo están haciendo alguna cosa similar para modularizar, o sea, para construir un módulo de lo que busca el usuario y tal, ¿sabes? Yo creo que es un trabajo bastante complejo y no tiene que ver directamente con la visualización de datos. Al final, la visualización, si no es sencilla, intuitiva y guapa, ¿vale? No sirve. Es como el chorizo a la sidra, si quieres. Ingredientes, pocos ingredientes, bien cocinado y un poquito de amor encima. Es la visualización desde mi punto de vista. Cuando es gigante y compleja y tal, ya es más obra de arte. Lo que está guapo, pero no sirve una cosa, no es útil ya, pierde de su utilidad. Para tomar decisiones tienes que destacar el patrón directamente. Y no olvidas nunca, jamás, que la visualización es una práctica subjetiva, que tú te vas a destacar al final los patrones que te gusten. Entonces, hay un intercambio, un diálogo, ¿no? ¿Sabes? Que no es un fin la visualización, sino es un medio que tienes que consumir y rehacer visualizaciones y ir haciendo, ¿sabes? Que no vas a encontrarte con el resultado final. Eso no existe en la visualización. Siempre cuando le mires dices, vale, ¿y si cambio esto, qué va a pasar? Y vuelves al juego, y vuelves al juego. Al final es esto. Sí, bueno, yo soy catedrático aquí en la universidad y dirijo la cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada de esta universidad, muy relacionado con estos temas, pero quería lanzar un tema relativo al trabajo que se hace en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. No en vano estamos en unas jornadas promovidas desde este parque, del que yo tengo el tremendo orgullo de haber contribuido a su gestación y que, siendo decano de Ciencias, es el primer parque científico que se crea en este país. Hoy ya hay muchos, pero entonces eran parques tecnológicos y como la contribución se hacía desde Ciencias, pues lo pusimos científico-tecnológico y así está. Bueno, pues en este parque científico-tecnológico se desarrolla un proyecto en sintonía con lo que tú estás comentando. Realmente estamos juntos porque estamos trabajando con Barcelona Media, con la Pompeu, en el proyecto Social Media que lidera Yahoo, como sabes, estabais también en el grupo Bestiario. Y el mismo Zenit. El mismo Zenit donde estamos nosotros. Sí, por eso digo. Y implicaos exactamente en estos temas. Y hay la inteligencia, digamos, asturiana, que procede fundamentalmente de matemáticas, porque la faceta que digamos, has intentado colocar ya al final
en donde se están cocinando las cosas de verdad y analizando y modelizando e interpretando, son con modelos eminentemente matemáticos. O sea, este es el libro que se añadía antes de Numerati, están haciendo una apuesta clara por las matemáticas. En la revista Capital, que venía hace poco, hablaban varias páginas del trabajo que se está haciendo desde las matemáticas en este tema. Por lo tanto, quiero decir que, bueno, en este entorno donde nos encontramos se están haciendo muchas cosas en esta dirección en sintonía con el resto del país y en proyectos en esta dirección, que yo creo que es una línea verdaderamente apasionante. Y, hombre, por mi parte, defender esa última parte de la que dices, que es el papel de las matemáticas, porque juntamos las matemáticas para hacer los modelos en el análisis de datos y juntamos la criptografía para hacer la máxima seguridad en los protocolos criptográficos. Y todo eso es matemáticas y se desarrolla desde Asturias a través de los data science, que son los científicos de datos que ahora están, bueno, digamos, triunfando por el mundo, porque en este caso no hay límites, ¿no? Y ese es un poco el tema que quería poner de manifiesto. Yo siempre vi que el tema de hacer predicciones es un poquito arriesgado y vi cómo se aplican los modelos matemáticos, más bien físicos, por ejemplo, de resistencia sobre datos en el pasado. Por ejemplo, hice un proyecto sobre la ocupación del Líbano, el conflicto líbano-israelí, y esto puedes utilizar modelos de resistencia física, ¿sabes?, para modelar dónde estaban los puntos de tensiones y cómo se desplegó la ocupación y se retrocedió después, ¿sabes? Entonces, sí, el modelo ahí lo que hace es darte la capacidad de analizar en detalles y verlo en detalles de los detalles súper guapo de este conflicto, o cómo se ha desarrollado este conflicto. Te permite acceder a estos detalles, te permite sentirte inteligente cuando miras estos detalles. Sin embargo, a mí tengo un poquito de miedo cuando hago lo mismo con datos para el futuro, ¿sabes? Datos para el pasado, fácil. No fácil, no. Usted sabe que es tela, que es difícil, pero es acertado porque tienes las pruebas allá y puedes comprobar. ¿Vale? Yo no me arriesgo a hacer algo de predicciones muy fuertes para el futuro. O sea, puedo hacer algo que bajo la bandera de se supone, ¿sabes? O me imagino. Pero hacer una predicción cierta y tal, no sé. Mira qué ha pasado a los científicos de Italia cuando trabajaron con los seísmos. Están en el cárcel ya. A mí me da miedo esto. Ayman, perdona que te tenemos que cortar porque hay gente en la siguiente que ir. mesa ya esperando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes todos. Muchas gracias.